Voy a mostrarles lo que es la norma americana, la LLFD, para estructuras metálicas, ¿sí? Entonces, esto no es muy fácil de conseguir en digital, pero ahí está. Entonces vamos a ir más abajo. Y fíjense, estas son la cantidad de los perfiles que podemos encontrar, ¿no? Y más adelante hay los perfiles W, textura W, dimensiones. Fíjense que aquí los perfiles ya están especificados de esta forma. Su tamaño, esto de acá es el alto del perfil y este es el peso. Aquí está el área, la altura exacta en pulgadas. Esta es la parte entera, la que te sugieren. Thickness es el espesor, ¿sí? El espesor entre dos. Width es el ancho del flangle, se refiere a, ¿sí? Espesor y ancho del ala. Más acá tenemos algunos otros valores que nos sirven. Entonces, esas son tablas que nos muestran las medidas de los perfiles estándar. Ahora, si hablamos de sus propiedades, fíjense, si hablamos de una sección compacta, mire que ya estamos empezando con algunos términos, pero no se preocupen, les voy a ir explicando con más cuando corresponda. Tenemos la inercia, tenemos el módulo resistente, tenemos el radio de giro con respecto a X. Respecto a Y, tenemos inercia, módulo resistente y radio, ¿sí? Y tenemos los módulos plásticos. Fíjense, aquí hay otro concepto, ¿no? Los módulos plásticos. Y aquí ya están calculados los módulos plásticos y todos esos valores para los diferentes tipos de perfiles. Esto es cuando está en una propiedad elástica. Cuando tiene una propiedad elástica, entonces todos estos valores son válidos. Pero cuando entra en el campo plástico, el perfil, entonces estos otros valores se empiezan a utilizar. Entonces todo depende de la situación o el estado en el que se encuentra el perfil. Si está en el campo plástico o en el campo elástico. Entonces, por eso me parecía un poco apropiado del anterior colega de por lo menos saber qué es el campo elástico y qué es el campo plástico, ¿no? Bien, solo estoy haciendo un pantallazo, ¿no? Lo mismo, fíjense, para todos estos perfiles, ¿sí? Y no es solamente esos los perfiles, sino que también más abajo vamos a encontrar otro tipo de perfiles. Los perfiles del tipo canal, ¿sí? Y aquí también tiene sus propiedades, ¿sí? Inercia, fíjense, aquí tiene el módulo plástico, el módulo resistente, radio de giro, y tiene, fíjense, esto es el centro, ¿no? Respecto a X se refiere el centro de gravedad con respecto a X. Esto es el centro de corte, fíjense. Este es el punto de pandeo XP. Vamos a ir viendo todas estas propiedades a medida que vayamos avanzando. O sea que cada perfil tiene ya sus cosas, jóvenes, ¿sí? Tiene sus cosas y también tenemos que entenderlas. Entonces, cuando las logramos entender e interpretar, las cosas empiezan a aclararse. Ahora que ustedes quizás no saben nada, ya se empiezan a asustar cuando hablan de momento plástico y ese tipo de cosas. ¿Qué es eso, no? Pero van a ver que no es nada que uno debe preocuparse. Estos son los angulares. Hay angulares con
equal lengths, con lados iguales, y también con alas no iguales, propiedades de diseño, dice acá, ¿no? Entonces aquí están todos los valores que nosotros necesitamos saber. Tangente alfa se refiere a este ángulo de rotación, porque cuando esto está trabajando a momento, esto se empieza a desescuadrar, no trabaja como una viga rectangular, y por eso es necesario conocer el ángulo alfa. Entonces eso vamos a ir viendo en su momento. YP se refiere a la longitud del eje neutro, ¿ya? Porque el eje neutro, como es una sección no simétrica, entonces va variando. Entonces, YP se refiere a esta distancia. Entonces, aquí ya está calculado y esto entra dentro de fórmulas. O sea que la idea de estructuras de metálicas es utilizar la fórmula correcta, pero necesitas los valores para poder utilizar esa fórmula. Entonces, de aquí sacamos esos valores y los ponemos en nuestra fórmula y ya tenemos los resultados y los manejamos debidamente. Pues básicamente se basa en eso. Entonces, como hay que encontrar una gran cantidad de datos, es necesario utilizar secciones estándar y los americanos lo tienen todo. Por eso recurrimos a su manual, a su norma, que es internacional, y con eso podemos hacer los cálculos. Y lo bueno que si hacemos un cálculo con esto, este tipo de perfiles lo encontramos en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y entonces por eso necesitamos basarnos en este sistema, ¿no? Entonces es imposible utilizar milímetros, centímetros, porque aquí en el medio no hay este tipo de trabajo en esas unidades, ¿no? Entonces aquí hay una serie de cosas que nos van a servir para poder calcular, ¿no? Entonces, beans significa vigas, ¿sí? W36 se refiere a la calidad del acero, ¿no? KCI 36, KCI es el acero, su calidad, el FY. Antes utilizábamos FY 4200, FY 5000, no, ahora vamos a usar FY 36 KCI o el 50 KSI, ¿sí? También tiene sus propiedades. Entonces, todas estas tablas nos aportan la información que nosotros estamos necesitando para el cálculo. O sea que no se preocupen, no es tan difícil. La cuestión es de que se den cuenta y se vayan orientando poco a poco y van a ver que las cosas por sí solas van a salir bien. Bien, vayamos a ver ahora el texto. Ya les ha llegado, parece, los archivos, ya se han subido. Ahora vayamos al texto que vamos a utilizar. A ver, vamos a utilizar este texto que me parece que está bien nomás. Fíjense, está en base al American Institute Steel Code, o sea, Instituto Americano del Código del Instituto Americano del Acero. O sea que está específicamente para el acero, en base a la norma LRFD, que significa de los estados de diseño últimos, ¿no? 2005. Entonces este es un peruano que ha hecho un muy buen trabajo que nos va a servir. Pues vamos a hablar acerca de la tensión, la compresión, la fricción, la flexo-compresión, y espero que nos dé tiempo para hablar de las conexiones, los conectores de corte y otro tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar bastante de esto. Vamos a hablar del rango plástico, el rango elástico y también de este remanente o el residual. O sea, son tres tipos de rango donde el acero empieza a trabajar, ¿no? Vamos a hablar de las diferentes calidades que tiene el acero. Vamos a hablar acerca de su dureza, algunas de sus propiedades,
el módulo de elasticidad cortante. Fíjense, este nuevo término que nunca lo hemos utilizado, pero ahora lo vamos a utilizar. El coeficiente de Poisson, ¿sí? También el módulo de endurecimiento por deformación. Entonces, miren, hay varias cositas que vamos a empezar a definir que son necesarias para el cálculo de estructuras metálicas. Miren, el coeficiente de expansión térmica. O sea que es otro mundo, ¿no? Pero no es imposible, ¿sí? Así que en su momento vamos a ir avanzando. Esto está basado en la norma LRGD y está empezando a manejar las unidades inglesas, ¿no? Que los diferentes tipos de perfiles, y vamos a ver una serie de cosas que van a ser provechosas. Vamos a hablar sobre las soldaduras. No es lo mismo algo que está empernado que soldado, ¿ya? Su comportamiento es distinto. Y este librito me parece apropiado porque te ayuda a ver varias cosas que son importantes. A dormir. Buenas noches, mi amor. Bien, joven. Bien. Hasta mañana. A ver, Gilmar, ¿quieres decir algo? Yo quiero decirle algo, Inge, sobre el grupo que está mandando los Dime. textos por temas de trabajo. El número he cambiado. Mi hermana está utilizando el otro número y otro número me ha dado. Y quería que me agregue al WhatsApp de grupos. En ese caso, Leandro, lo que tú tienes que hacer es escribirme un mensaje privado al WhatsApp, identificándote primero quién eres y qué es lo que quieres, y yo te voy a añadir, te voy a mandar un enlace para que te añadas al grupo, ¿de acuerdo? No te preocupes, pero eso lo vamos a solucionar internamente, ¿está bien? Está bien, Inge. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? Bien, entonces no perdamos tiempo y de una vez empecemos. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los aceros, ¿ya? Es importante que ustedes se den cuenta lo que es el acero, ¿ya? Es necesario saber esto porque así nos van a dar una idea de cuál es el comportamiento que tiene el acero. ¿De dónde viene el acero, jóvenes? ¿Cómo es que se fabrica el acero? Tal vez con lo que les he explicado, ¿no? ¿Qué podrían decir? ¿Qué es lo que han entendido o saben? ¿De dónde viene el acero? No estoy hablando de quién ha inventado el primer acero, ¿no? Sino cuál es su composición, cómo se fabrica, algo bien puntual y al grano. ¿Qué podrían decir? Es la mezcla del hierro, ¿con qué? El acero. Con carbono, Inge. Con carbón. Entonces, el 98%, como dice acá, es hierro. Y el carbono y otro tipo de metales que se aíslan es lo que forma el acero. Entonces, ¿por qué se ha decidido hacer eso? Porque el hierro natural tiene la capacidad de ser bastante dúctil. ¿Qué quiere decir dúctil?
que es maleable. Pero cuando se va combinado con el carbono especialmente, entonces este adquiere dureza. Entonces no es tan dúctil. Y lo que necesitamos es de que las piezas que seleccionamos para nuestra estructura tengan la dureza y la firmeza que sean necesarias. Entonces, por eso la necesidad de añadirle carbono. Bien, entonces hay también las piezas que son, o los perfiles que son laminados o fabricados en frío y fabricados en caliente. ¿Ustedes saben la diferencia de un perfil que es laminado en caliente y uno que es laminado en frío? Creo que han hablado eso con su anterior profesor. Perfil laminado en frío y en caliente. Inge, laminado sería en caliente, sería como tipo tubo, más o menos, Inge. Serían dos perfiles. O- Y jefe, porque en frío tiene más índice de... Se refiere a su fabricación. ¿Ya? Laminado en caliente es generalmente cuando a una temperatura mayor, a temperatura apropiada, cuando ya está cerca a derretirse, es formado los perfiles. Generalmente hay perfiles, como dice su compañero, H, ¿sí? El costanera, ¿no? Que es una C con sus alitas. Entonces, para poder formar esos perfiles en caliente son formados, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos laminado en caliente, ¿sí? Formado en caliente. Y cuando se hace de esa forma y el perfil enfría, entonces hay cierta reducción de tamaño uniforme. Y cuando hablamos de laminado en frío, es cuando se calienta un poco y con la ayuda de la fuerza mecánica se empieza a doblar y a laminar, ¿no? A laminar o a doblar de acuerdo a la forma que uno desea. Pero muchas veces el laminado en frío da simplemente formas sencillas. Entonces, lo que se ha investigado es de que cuando un perfil se lamina en caliente, tiene más propiedades que son ideales para la construcción de estructuras metálicas. Pero los perfiles que son laminados en frío, que son doblados y demás con fuerza mecánica, son más aptos para la construcción de estructuras pequeñas, como por ejemplo mesita, estantito y algunas cosas pequeñas. Pero cuando hablamos de estructuras metálicas, los perfiles laminados en caliente son más apropiados. ¿Por qué? Porque el laminado en caliente le da más ductilidad que el laminado en frío. Entonces, cuando tú laminas en frío, a baja temperatura, vas doblando los fierros. Incluso el acero viene como una especie así de rollo, todo enrollado, y va pasando por una máquina que tiene rodillos que lo va adelgazando un poco más el acero para que tenga compacidad. Y luego pasa por prensas y otro tipo de cosas donde lo empieza a doblar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que un perfil es laminado en caliente y uno es laminado en frío? Dos cosas.
Primero, la superficie de los que son laminados en caliente es medio áspera, mientras que son los laminados en frío son bien finas, ¿no? Como pulidas. Dos, sus bordes. Los que son laminados en caliente tienen bordes redondeados, pero los que están laminados en frío son sus bordes cortantes, angulares. Entonces fácilmente nos podemos dar cuenta de un perfil laminado en caliente o en frío, por esos detalles. Y es importante distinguir porque dependiendo si ha sido laminado en caliente o ha sido laminado en frío, las propiedades mecánicas de estos perfiles van variando, no son las mismas. Entonces, por eso se dice que los perfiles laminados en caliente son más apropiados para las estructuras metálicas que los perfiles laminados en frío. Entonces, eso es el asunto respecto a los laminados. ¿Por qué les pregunto eso? Porque en el reglamento dice que algunos valores solamente son aplicables a perfiles laminados en caliente y no en frío. Entonces ya no puedo hacer nada ahí, ¿no? Necesariamente tengo que basarme en lo que dice el reglamento. Bien. Bien, jóvenes. Saquemos una evidencia. A ver, pueden prender sus cámaras. Bien, jóvenes. Ahora, la siguiente clase continuamos con el avance, ¿sí? Así que este